En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana tratamos el inicio del curso político aquí en Francia. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Beatriz Juez es la corresponsal del diario El Mundo en Francia. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. Ludovic Lamand, del portal Mediapart aquí en Francia. Bienvenido, Ludovic. Muchas gracias. Y contamos también con Paola Martínez Infante, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Gracias por la invitación. Arranca el curso político hoy en Primera Plana. Bueno, pues tras la cumbre del G7 en Biarritz el pasado fin de semana se arranca ya el curso político en Francia con la imagen del presidente Emmanuel Macron reforzada en el plano internacional. Un curso decisivo para su continuidad y que continúa con otro, el del año pasado, en el que Macron tuvo muchos problemas con la crisis de los chalecos amarillos, recuérdenlo. Ha conseguido capear esa crisis, ahora llega con una imagen reforzada, pero encima de la mesa de su despacho del Elíseo le esperan un montón de dosieres calientes que marcarán la agenda de este otoño en Francia. En unos instantes vamos a tratar estas reformas, todo lo que le espera a Macron en este curso político, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, Diario Le Figaro. Macron muestra su voluntad de relanzar sus reformas y transformar Francia tras el complicado curso pasado. Le Parisien hace referencia esta semana a una de las reformas estrellas de Macron para los próximos meses, la de las pensiones. Lo que prepara Macron, titula el diario parisino, y además afirma que guarda sorpresas. Libération dedicaba una de sus portadas de esta semana a los ecos de la cumbre del G7, que califica la acción del presidente de hiperactiva y se pregunta si el intentar jugar un papel determinante en la mayoría de los asuntos internacionales puede tener un desgaste, una erosión para Macron. Beatriz, arranca el curso político con una imagen, podemos decir, reforzada de Emmanuel Macron tras el G7. Sí, yo creo que sí. Macron está buscando en estos momentos su sitio en una Europa post-Brexit y post-Merkel, una vez que se vaya Merkel, y creo que este G7 le ha reforzado bastante su imagen, porque ha aparecido como mediador, por ejemplo, entre Irán y Estados Unidos. Yo creo que ha salido bastante reforzado. La pregunta ahora es si ese efecto Biarritz, Ludovic, va a mantenerse en el tiempo y va a tener ecos internos aquí en Francia o no. No creo, porque a mí me parece como una operación de comunicación impresionante. Después, si el balance efectivo, las acciones, los resultados muy concretos, hay muy pocos. El balance es muy limitado, me parece. ¿Cuáles son los objetivos, Paola, de Macron con este asumido protagonismo a escala global? No sé si redibujar a Francia como una potencia mediadora. No, claro, por supuesto. Siempre históricamente Francia ha sido un país de mediación y ha jugado un rol importante en ciertos conflictos. Hoy día, efectivamente, Macron lo que quería con este G7 era reformar de alguna manera y darle un poco más de fondo a este G7 que cada vez tiene menos fondo porque todo el mundo se junta, tiene mucho bling bling, mucho de luces y estrellato y ego sobredimensionado de todos los dirigentes, pero al mismo tiempo hay muy poco fondo detrás de esto. Yo creo que de alguna manera sí está buscando justamente lo que tú mencionabas con este acercamiento posible entre Irán y Estados Unidos. También el tema de Brasil fue un tema importante. El conflicto comercial con China y Estados Unidos también es otra cosa. Y yo creo que de alguna manera con este G7, si bien, como también lo decía Ludovic, fue una gran empresa de comunicación, de posicionarlo como de nuevo delante de la escena internacional una vez que Merkel se vaya y porque también está un poco la catástrofe por todos lados, hay que decirlo también, pero también logró mantener algo que todo el mundo no se esperaba, de mantener a Donald Trump contento. Porque recordemos que el G7 pasado en Canadá, Trump hizo un berrinche, no firmó el acuerdo final, hizo todo lo posible para no conciliar. Y yo creo que hoy día Macron justamente se posiciona como una suerte de presidente omnipresente, bronceadito, fresquito de las vacaciones y que quiere justamente reunir a todos los dirigentes bajo una causa común. No solo hubo el G7 la semana pasada, también Macron se vio tanto con el presidente Vladimir Putin e intenta acercar Rusia a la órbita europea tras un lustro de desencuentros a partir de la anexión de Crimea, y también a Boris Johnson en el Elíseo, al que le dijo que el Brexit no se renegocia. Estos dos aspectos, Beatriz, pueden marcar la agenda europea, tanto el acercamiento de Rusia como el desenlace del Brexit.
Sí, bueno, estamos con palomitas, tomando palomitas con lo del Brexit, porque cada día hay como un episodio nuevo. Parece una serie, nunca sabes qué va a pasar. Y con el tema de Rusia también, no solo lo ha dicho ahora, lo dijo ya, creo que fue, no sé si fue, hace unos meses también dijo lo mismo, que había que acercar Rusia a Europa, porque al fin y al cabo Rusia está en Europa, ¿no? Y considera que para la seguridad de Europa es esencial hacer buenas migas con Moscú. Con esa famosa frase que copiaba de la del general de Gaulle, que Europa va desde Lisboa hasta Vladivostok, ¿no? Sí. Macron, que destaca en la escena internacional y que como contraste puede tener otro otoño caliente aquí en Francia. Ludovic, ¿se puede repetir de nuevo ese repliegue de Macron con problemas internos que le esperen este otoño, como ya sucedió? Es decir, ¿se puede repetir el mismo esquema que vimos el año pasado? Yo creo que siguen las tensiones en el país, las tensiones sociales. Lo que pasó con los chalecos amarillos es una cosa que todavía es imposible saber lo que puede pasar dentro de las semanas que vienen. Hubo manifestaciones que no se ven en los medios de comunicación nacionales, pero que sí en las ciudades pequeñas, sí hay discusiones, sí pasan cosas, pero que todavía no sabemos lo que va a pasar después. Entonces yo lo veo muy difícil el otoño, y también el gesto que ha hecho Emmanuel Macron en el tema de las pensiones, diciendo que quizás hay más cosas para negociar que lo previsto. Es un gesto para decir, sí, vamos a hacer como más discusiones con sindicatos, más discusiones con la gente del ámbito social, lo cual es un poco una novedad. Entonces es como, bueno, yo intento ser más prudente, pero después cuando veo cómo fue lo de Biarritz, como un espectáculo total, con otra vez casi, ningún resultado interesante, yo soy muy escéptico. Una de las reformas que promete el nuevo curso político, como explicaba Ludovic, es la de las pensiones. Después de la crisis de los chalecos amarillos, el presidente promete que va a sentarse, la palabra de moda es la concertación, ¿no? Que va a hablar tanto con los actores sociales, con los sindicatos, que va a consultar más a la ciudadanía. ¿Ha aprendido el presidente Macron la lección de los chalecos amarillos? ¿Es creíble que lo haya aprendido, Paula? Yo pienso que lo está integrando paulatinamente. No olvidamos, hace poco dio una entrevista en el contexto del medio ambiente y dijo, j'ai changé, he cambiado, y lo hace como una forma de manifestarse justamente con un tipo mucho más abierto, más a la escucha, porque es lo que se le critica justamente a Emmanuel Macron, es su encierro, ¿no? Y es su obstinación a sacar cosas en la cual está convencido que hay que hacer los cambios. Pero no hay que olvidar también que las vacaciones es un paréntesis tremendo. Cuando empiezan las vacaciones acá, julio-agosto, todas las reformas, entre comillas, duermen para luego atacar ahora en septiembre. Y los gilets jaunes, los chalecos amarillos, perdón, hubo un G7 también que fue una alternativa, que se manifestó el anti-G7. Y ese G7 poco se habló de él, pero ahí se estaban gestionando todos estos cambios y todo este movimiento social que se avecina justamente. Yo no creo que Emmanuel Macron haya cambiado de manera definitiva. Yo creo que es una postura para decir, estoy más abierto al diálogo, sí, pero no hay que olvidar que Independiente, que hizo una consultación nacional, que hizo ese famoso debate nacional el año pasado, que duró meses y meses y meses, él dijo al final de cuentas que iba a continuar con su determinación a hacer las reformas. Y sabemos pertinentemente que en Francia hacer reformas es un gran chantier, un gran asunto, porque cuesta mucho cambiar ciertas cosas, sobre todo tratar de igualar y de equilibrar los intereses de toda la ciudadanía. Precisamente otra de las reformas estrellas para este curso es la de la ley de bioética. El tema más sensible en este caso es la reproducción médica asistida y su ampliación a parejas lesbianas y mujeres solteras. ¿Podríamos decir, Beatriz, que esta es la primera gran reforma en el ámbito societal del quinquenio de Macron? Sí, es considerada la primera gran reforma social, digamos, y ya es hora también que la hagan, porque van bastante retrasados, porque nosotros, por ejemplo, en España siempre pensamos que Francia o los países del norte van mucho más avanzados que nosotros, y en temas como el matrimonio homosexual, la reproducción asistida, España está mucho más avanzado. O sea, en España, por ejemplo, hay una ley del 2006, aquí estamos en 2019, y la ley española, por ejemplo, estaba mirando, y toda mujer mayor de 18 años con independencia de su estado civil y de su orientación sexual puede recurrir a la inseminación artificial. Aquí solo puedes recurrir si estás casado o emparejado con un hombre, no si eres una mujer soltera o
si eres una pareja de lesbianas. Entonces, van bastante retrasados. No sé si creen en el desarrollo de un Macron social en la segunda parte del quinquenio, que al mismo tiempo, Ludovic, no moleste al centro derecha, que es el público que ya tiene, digamos, acaparado Emmanuel Macron. ¿Es posible ese desarrollo del Macron social? Yo no creo que las políticas de fondo van a cambiar. Yo creo que ha casi ganado las elecciones europeas de mayo. Yo creo que hay mucho, es una cuestión de postura, de aparecer como alguien que escucha más, que no está haciendo, bueno, esas cosas de parecer como más autoritario, pero por ejemplo, si tomamos un ejemplo, el tema del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que es una cosa un poco distinta de lo social, pero en junio nos dijo, es un acuerdo genial, es muy bueno, lo vamos a firmar. Después, ahora en agosto, nos dice, bueno, ahora con lo que está pasando en Brasil, en Amazonia, no se puede firmar. Entonces, he cambiado y, bueno, es interesante, es un señal de que está cambiando las cosas, pero en el mismo tiempo eso no significa nada, porque el tema es lo que va a pasar en Bruselas, no en el G7 de Biarritz, donde no hay ninguna competencia en cuanto a acuerdos de comercio. Entonces es como, por ahora, mucha postura y se están esperando las acciones. Ese Macron social para la segunda parte del quinquenio, ¿se puede creer en él o no, Paola? Yo soy súper escéptica, realmente pienso que no, que no hay un Macron social y que Macron social no ha existido y no va a existir realmente nunca, porque él tiene una postura bastante liberal en su manera de ver la economía, en su manera de hacer las reformas, y lo que quiere la gente hoy día, lo que quiere el ciudadano francés, de hecho, con la crisis de los chalecos amarillos y otros actores sociales que están buscando y que viven, no hay que olvidar que Francia, si bien es cierto, es un país que tiene bastantes ayudas sociales y tiene una, digamos, plataforma social importante que permite tener un cierto tren de vida interesante, hay mucha gente que vive con mucha precariedad y hay muchos temas que están muy pendientes. Está la reforma del desempleo, está la reforma justamente de la jubilación, y lo que más apunta en realidad es hacer una suerte de igualdad para todo el mundo y le quita en general al más que tiene menos, para dar al que tiene más, en este sentido, cuando hizo su reforma sobre el impuesto a la fortuna. Entonces yo creo que su postura, como lo bien dice Ludovic, es más bien una postura, una cuestión que tiene que ver con unos plazos electorales, porque la reforma de la jubilación la va a hacer en 2020, cuando sean también las elecciones municipales. Entonces hay todo como un calendario político que más tiene que ver, y yo espero justamente ver cómo se va a despertar la sociedad civil ahora en septiembre. Permíteme hacer una pequeña pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.